Los protagonistas rumbo al 2024. Conozca el panorama del rumbo político de México. Los actores, las tendencias, las opiniones. Todo lo que acontece en torno al proceso electoral. Los protagonistas rumbo al 2024. Comenzamos. Son las 6 de la tarde con 30 minutos en punto. Gracias por estar con nosotros en sintonía a través de la radio y a través de las redes sociales. Esto es Los Protagonistas rumbo al 24 y vaya que ha habido temas a lo largo de la última semana, importantes, polémicos, muchos dirían no apto para cardíacos, pero bueno, vamos justamente viviendo un proceso electoral que va cumpliendo con sus tiempos y sus formas en cada etapa, pero muy adelantado. Aquí lo reseñaba justamente la semana pasada la presidenta del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chiapas y bueno, pues ahorita lo que ha sucedido ha sido muy interesante. Déjeme ir esta mañana primero con el análisis que nos pone sobre la mesa María Magdalena Vila Domínguez, la presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el estado de Chiapas. Y ahorita le entramos a lo de la paridad de género y a lo que dijeron los magistrados la semana pasada y lo que determinó Morena. Vamos a escuchar a María Magdalena. Los protagonistas rumbo al 2024. Todo sobre la justa electoral. Sí, por supuesto, pues mira, el paso del tiempo es inevitable y todo se va alineando para efectos del proceso electoral. El instituto está trabajando mucho, marchas forzadas, con toda su capacidad operativa, por todos los temas que traemos de cara al proceso electoral, entre ellos la ampliación del término que hicimos para el registro de las personas que quieran integrar los consejos distritales y municipales, que lo ampliamos, vencía el 31 de octubre y lo ampliamos al día 15 de noviembre. La aplicación del examen va a ser el 25 de noviembre y pues bueno, estamos trabajando sobre ello, que es una de las actividades más importantes y trascendentales para el proceso electoral, entre muchos otros temas. Comentabas sobre las definiciones también a nivel nacional y estatal sobre esta forma de elegir nuevamente a cargos dentro de los procesos políticos para algunos partidos, como es ahorita la coordinación estatal de quien vaya a coordinar los comités municipales de la Cuarta Transformación, que lanzó su convocatoria el partido político Morena, que estamos también trabajando en ello. Ya habíamos comentado que el instituto emitió lineamientos para regular ese tipo de procesos políticos, ya que en la ley no está previsto. Comentábamos, formalmente no son actos anticipados de campaña, formalmente, en estricto sentido, legalmente no son los procesos internos de selección de candidaturas, porque de acuerdo a los tiempos que están señalados en la ley, esa etapa es en febrero del próximo año y pues todavía no estamos, no hemos iniciado proceso electoral, aunque la cercanía y aunque la percepción de la ciudadanía pudiera ser esa, en estricto sentido, legalmente no es así. Sin embargo, tratamos, siguiendo un precedente a nivel nacional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitimos los lineamientos que regulara esa parte, porque no está previsto que algún partido político pudiera llevar a cabo algún proceso de esta magnitud o de este tipo, ¿no? Ya lo vimos a nivel nacional, hicimos lo propio a nivel estatal, está regulado, y ante la inobservancia o incumplimiento, para que no piensen que el instituto no está haciendo nada o no va a hacer nada y les va a permitir que hagan lo que quieran, no es así. Bajo la inobservancia, el incumplimiento o la violación de alguna de esas normas que están contenidas en esos lineamientos de los procesos políticos, y además todo lo que está previsto en el reglamento de los procedimientos sancionadores, todo lo que está previsto en la ley de instituciones, que sabes ya es una nueva ley que
que tenemos ahorita que nos está rigiendo, el instituto tiene más de 70 procedimientos administrativos sancionadores que se están sustanciando y que se están conociendo. Muchos de ellos son iniciados de manera oficiosa, o sea, este instituto hizo valer su facultad de oficio para llevar a cabo esos procedimientos en contra de todas las personas que están ahorita aparentemente pretendiendo ser parte de un proceso político, pero que se advierten que pueden ser conductas que son violatorias de la legislación electoral. Claro, y ya ves que el pasado 10 de noviembre pues ya eligieron a quien va a ser el responsable de esta coordinación. Supieron colarse, supieron meterse en las fuerzas políticas primero nacionales en estos caminitos que no estaban del todo pues regulados, ¿no? Sí, sin duda, mira, pero ahí la gran responsabilidad son de los poderes legislativos. Les corresponde a ellos dar las reglas y a las autoridades ver que se cumplan, que se observen. Y sí, desgraciadamente encontraron esta brecha, y digo desgraciadamente porque se desató, se abrió una caja de Pandora ahí con tantas cosas. Yo puedo entender que muchas personas servidoras públicas pues tienen aspiraciones políticas, claro. Es totalmente comprensible, de eso se trata la materia también electoral, que existan cuadros políticos que vayan generando experiencias, vayan sumando al sistema de representación política, pero la gran variante es que deben de cumplir las reglas como están diseñadas hoy en día, de cumplir la Constitución, las leyes que de ella emanen, las reglas que como sociedad nos hemos dado, y que a través de nuestros representantes, que son los diputados federales, en la Cámara de Senadores, pues en igual sentido tienen que cumplir con esas normas. Encontraron el vacío legal, encontraron la forma de hacerlo fuera del proceso electoral. Recordarás que a nivel nacional todavía no había iniciado el proceso electoral y encontraron esa brecha y esa área de oportunidad, y pues la hicieron valer. Ahora, yo no sé los argumentos centrales que haya tenido tanto el Instituto Nacional Electoral como la Sala Superior para haber validado ese tipo de procesos. Validaron que era una cuestión interna de un partido político, lo validaron, y sobre eso pues se vino la gran escalada, porque como traemos la elección a la gubernatura, era muy evidente que también iba a pasar. ¿Están en la ilegalidad? No, porque no está prohibido. Y acuérdate que para las autoridades, todos los sujetos, los partidos políticos como entes de interés público, pues están obligados a cumplir lo que dice la ley. Claro. Si algo no está previsto, pues no están en un incumplimiento en estricto sentido. Sin embargo, sí es como muy complejo poder transmitírselo a la ciudadanía por una parte, y mucho más complejo para las autoridades, que no tenemos muchas facultades como para poder sancionar o dar esos manotazos como quisieran, porque la percepción de la ciudadanía es otra, y ya lo dicen, y juzgan y dicen, no, esto es un acto anticipado, y no hacen nada. Entonces sí es como muy complicado el poder contrarrestar todo ello, pero sí que decirle a la ciudadanía de Chiapas que el instituto está haciendo lo propio, que estamos ya sustanciando los procedimientos. Recordemos, son procedimientos administrativos, no vamos a meter a la cárcel a nadie en este instituto, porque nuestras facultades no son esas. Yo siempre lo he dicho, hay que también pedirle que rinda cuentas la Auditoría Superior del Estado, porque es a quien le corresponde vigilar el uso de los recursos públicos de todas las autoridades y todas las dependencias públicas del Estado. A la Fiscalía también, recordemos que el coaccionar a ciudadanos, a servidores públicos dentro de alguna institución es un delito electoral. El cómo tal vez el desvío de recursos públicos hacia algo también es un delito electoral, que las facultades del instituto únicamente se circunscriben a sancionar una posible conducta que violenta una norma electoral. ¿Cuál sería esto? Y aquí se abre el abanico, y hay varias vertientes en donde poder advertir la posible violación. Una, si la persona está al servicio público
que esas conductas no se conviertan en promoción personalizada. Claro. Recordarás que también hay varias personas que están con la rendición de sus informes legislativos o sus informes de un año de labor o de gestión, y eso es válido, no está prohibido, lo dice el 134 de la Constitución Federal, pero solo pueden hacerlo una vez al año y publicitar 5 días antes y 7 días después de la rendición del informe. Son 12 días que pueden tener la facultad para poder difundir su informe de labores. Tenemos documentado en actas que ya se pasaron de esos 12 días y la publicidad no ha sido retirada, y ahí sigue y ahí está, con alguna intención posiblemente. Eso sí lo podemos sancionar, y te digo, administrativamente. Esa es una. Otra, el proceso político que se esté desarrollando. Otra, el posible acto anticipado de campaña que se pueda advertir. Entonces son como 4 conductas, un abanico muy amplio que tenemos que tener muchísimo cuidado para ver en dónde se puede dar el encuadramiento de una posible violación y en su caso sancionar. Ahora déjame decirte también, la nueva ley de instituciones nos permite ya multar a servidores públicos. El código anterior no lo preveía, en este caso sí lo prevé la legislación. Y un dato muy importante que también lo tenía el Código de Elecciones: en caso de reincidencia se puede llegar hasta la negativa del registro a una persona como candidata o como candidato a algún cargo de elección popular, en caso de que una sanción que imponga este instituto quede firme y pueda aplicársele en su caso la reincidencia. Pues qué bueno que le comentas esto a la sociedad, Mari, porque justamente en algunos sectores se dicen, ¿y a qué horas van a actuar? ¿No? O estamos viendo tal escenario y no hacen nada. Qué bueno que están estos procedimientos y vamos a estar muy pendientes cuando lo lleguen a informar cuáles serán las consecuencias. Ahora, pues interesante sería saber de a cuánto son las sanciones económicas, ¿no? Sí, se pueden imponer dependiendo si es un partido político, dependiendo si es una persona física o moral, o si es un servidor público. Hay diferentes variantes. Hay hasta una UMA hasta los 5,000. Y en el caso de los partidos políticos, puede llegar hasta el 25% de la suspensión de suministración de financiamiento público. Y ahí sí les va a doler, ¿no? Sí, claro, tócale el bolsillo a cualquier persona, sí, y ahí sí duele. Aunque el costo-beneficio no lo sé, ¿no? Claro. En algunos casos hemos impuesto, y déjame decirte que Chiapas es referente a nivel nacional en la imposición de sanciones y de multas, principalmente. Hay algunos estados que imponen a veces 2,000 pesos, 1,000 pesos, y pues dices tú, oye, pero el beneficio que obtuvieron, claro, es mucho más que eso. Aquí hemos puesto hasta 400,000 pesos de multa. Que ya duele, ¿no? Que ya duele. Que ya duele. Tengo que ir a pausa y regresamos enseguida, que los protagonistas nos quedamos en radio y en redes sociales. Regresamos. Los protagonistas rumbo al 2024. Entérate de todo sobre el proceso electoral. Estamos de regreso. Después de la entrevista con María Magdalena Vila Domínguez la semana pasada, tuvimos también lo que pasó en el tribunal, donde avala el acuerdo del INE y los partidos deben postular a 5 mujeres para las gubernaturas. Pues tuvo muy amplio la discusión. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mantuvo el acuerdo del Instituto Nacional Electoral, que ordena a los partidos llevar al menos, a 5 mujeres como candidatas a gobernadoras de las 9 entidades donde habrá elecciones el próximo año, incluyendo el estado de Chiapas. Esto después de que Movimiento Ciudadano impugnara el acuerdo del órgano electoral administrativo al argumentar que carecía de competencia para emitir lineamientos que garantizaran el principio de constitucionalidad y paridad de género en la postulación de gubernaturas y de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en estos procesos electorales. Y aquí en el estudio está Osvaldo Chacón Rojas, el experto en materia electoral, expresidente del Instituto de Elecciones y Participación del Estado de Chiapas, con su análisis en torno a lo que sucedió justamente en el tribunal y con el cual se despejan las dudas y se tiene ya esta ruta donde se van a elegir
a 5 mujeres y 4 hombres rumbo a la gubernatura. ¿Qué opina justamente Osvaldo Chacón? Bueno, pues lo dejo con sus declaraciones. Sí, hay que recordar a la audiencia que ayer el Tribunal Electoral Federal resolvió en torno a el número mínimo de candidaturas de mujeres que tienen que postular los partidos en las 9 elecciones a gubernaturas que estarán en juego el próximo año. Y eso, una de esas es Chiapas, de ahí que había mucho interés en la clase política de nuestro estado por esa resolución. Y al final, pues, los magistrados decidieron en mayoría, una votación dividida, confirmar el acuerdo del INE, ¿no? Es decir, lo que ya sabíamos, que al menos en 5 de 9 de candidaturas tendrá que ser mujeres. ¿En dónde estarán esas 5 mujeres? Pues todavía no lo sabemos, hay que esperar unas horas más, ya estamos hablando de horas, Miguel, ¿no? Así es, sí. El día de mañana anunció ese partido político que dará a conocer los resultados de sus encuestas y en función de ello tienen la obligación de respetar que al menos 5 sean mujeres. Sí, y un tema tan polémico que se ha venido arrastrando durante un año. Tú recordarás que el año pasado los partidos interpusieron sus impugnaciones, después hace un par de semanas Movimiento Ciudadano, y ayer la discusión en el tribunal se tornó bastante compleja y un voto de diferencia, ¿no? Sí, prácticamente el presidente de la sala, con su voto de calidad, definió el rumbo de ese proyecto, porque un magistrado había circulado el proyecto que se iba a discutir, revirtiendo el acuerdo del INE. Así es. No tuvo la mayoría, al final 3 se impusieron a 2. Hay que recordar que en esa sala hay 2 vacantes. Quién sabe si el resultado hubiera sido el mismo si hubieran estado los 7, ¿no? Claro. Pero con esta composición, esto es lo que sucedió y esa sentencia ya es inapelable, es definitiva. Claro. Y evidentemente, al primero que le toca asumir esto es a Morena, porque mañana ellos pusieron el plazo, lo ampliaron, y eso vino pues también a revolotear más todas las olas sísmicas en términos políticos, ¿no? Exacto, porque los plazos para definir coaliciones y candidaturas pues no son los mismos en todos los estados de la República, ¿no? En Chiapas tenemos un calendario electoral que empieza en el mes de enero, ¿no? Sí. Sin embargo, ese partido político decidió, como bien mencionas, de manera anticipada dar a conocer pues de hecho sus candidaturas, ¿no? Claro. No solamente el género de sus candidaturas, sino los nombres de las candidaturas ya en unas horas, ¿no? Vamos a estar pendientes. Todo esto evidentemente tendrá repercusiones al interior de ese partido, ¿no? Hay gran expectativa en todos esos estados de la República. Sobre todo, ¿no? Cuando vienen los procesos internos, Miguel, la gran expectativa es si habrá disciplina, si se mantendrá la unidad. Siempre es el reto, el desafío cuando se toman esas decisiones, ¿no? Sí. Si se van a lograr los consensos en torno a lo que decidan, ¿no? O si habrán rompimientos, quiebres, divisiones y que eso termine impactando la dinámica de las elecciones del otro año. Pronto, ¿no? Sabremos de cómo irá esto, ¿no? Porque la pasión política en un punto se desborda, ¿no? Sí, pues hay intereses, hay cálculos, ¿no? No todos los procesos son los mismos, ¿no? Yo creo que los 9 estados de la República donde se van a definir candidaturas a gobernaturas no están viviendo las mismas circunstancias, ¿verdad? Claro. Chiapas tiene las suyas, ¿no? Y bueno, quienes están inmersos en ese proceso habrán de tomar sus decisiones y como lo decíamos, ¿no? Pronto habremos de conocerlas, ¿no? Sí, yo estaba siguiendo de cerca la sesión, después me moví, iba en un taxi y de repente entra tu mensaje y lo estábamos comentando, checo la resolución, entro en vivo y el taxista me dice, oiga, entonces son 5 mujeres y 4 hombres, o sea, todo mundo, todos los sectores están inmersos en ese tema. Claro, ahora, ¿qué significa la resolución? Que ya es un hecho que la candidatura de Chiapas es género, no necesariamente, pero se generan mayores posibilidades para que así sea, ¿no? Al final ese partido lo que anunció como criterio para sus decisiones son los resultados de las encuestas que mandaron a hacer y que van a dar a conocer el día de mañana. Claro. ¿Y qué anunció la dirigencia de ese partido, Miguel?
que muy probablemente en muchas de esas encuestas quizás no ganen las 5 mujeres que por ley tienen que postular. En algunos ganarán varones, pero las postularán a ellas en la medida en que la brecha, la diferencia, ¿no?, entre el varón que gana la encuesta y la mujer sea menor. Entonces no se puede saber el destino de Chiapas en ese proceso interno hasta conocer los resultados de los 9 estados en su conjunto, ¿no? Hay que esperar, paciencia. Claro, porque ayer todo esto alteró todo, o sea, los análisis, las discusiones, lo decimos hoy en la editorial de Radio Núcleo, pues millones de personas tienen la vista fija en este tema, y ayer pues ya todo el mundo estaba especulando, cuando todavía falta un análisis muy profundo de las últimas horas en el partido Morena, porque tienen que ser muy estratégicos, ¿no? Pues sí, pues, vamos, que es entendible, ¿no? Lo que está en juego es el futuro, los próximos 6 años de mucho poder político y económico, ¿no? Entonces hay mucha tensión, hay mucho interés, mucho drama, ¿no? Como nunca, ¿no? ¿O cómo ves? Sí estamos frente a algo inédito, tienes razón, ¿no? Pero nunca habíamos vivido un proceso así, que con tanta anticipación y con tanta apertura, ¿verdad?, se definiera la candidatura del partido en el gobierno, ¿no? Claro. Que eso es otra cosa, que hay que matizarla, ¿no? Se está definiendo la candidatura de un partido político, de un movimiento, ¿no? Habrá que esperar que hagan sus opositores más adelante, ¿no? Y vendrá después la decisión que tomen, por ejemplo, PAN, PRI, PRD. Ya escuchábamos lo que dice el PRD nacional, que va a llevar a una mujer, es su propuesta en el caso Chiapas. Pero ¿qué va a pasar justamente con las discusiones? El PRI dice que va Willy Ochoa. Entonces, esa discusión también se torna interesante, ¿no? Sí, y no olvides también la figura de las candidaturas independientes. Claro, ¿Ah? No hay que estamos hablando de vista. nada más el tema de candidaturas partidistas, pero existe la posibilidad de las candidaturas independientes y ahorita no sabemos, porque la convocatoria no está todavía abierta, ¿verdad?, quiénes son los que pudieran participar bajo esa vía, y en un contexto como el de Chiapas, donde el sistema de partidos es frágil, históricamente frágil, pues son candidaturas que pueden ser competitivas en función de las circunstancias, ¿no? Claro, lo hemos visto en otros estados como Nuevo León, con un candidato independiente, el Bronco, ¿te acuerdas? Yo creo que sí es un tema que va a ser tema de discusión y análisis en los próximos días y semanas, ¿no? Aquí y en los otros 8 estados de la República, porque la pasión política es la pasión política, Osvaldo. Sí, ahora sí que el partido político que está inmerso ahorita en este proceso de definición de candidaturas, pues tendrá que tener la capacidad de saber negociar y dejar satisfechos a todos y a todas. Claro. Porque de no hacerlo, pues va a ser inevitable que, como el agua, ¿verdad?, no la puedes mantener encerrada, busquen salida y busquen cobijo en otro lado, ¿no? Claro. ¿Por qué se llevó hasta esos extremos el tema de la paridad? ¿Por qué piensa una cosa el INE, que cualquiera podríamos decir, bueno, pues es lo correcto, ya es hora? ¿Por qué piensan diferentes, digamos, los magistrados? ¿Y por qué no están tan conformes los partidos políticos? Mira, al final solo fue un partido el que impugnó. Eso quiere decir que los demás estaban satisfechos con el acuerdo del INE, ¿no? Y Movimiento Ciudadano lo impugna, argumentando que el criterio del tribunal ha sido de que la paridad en gubernaturas, como es un cargo unipersonal, ¿no?, corresponde regularlo a los congresos locales y no tendría por qué hacerlo el INE. Ese fue el argumento de menciono para impugnarlo. Y el proyecto que circuló el magistrado de la Mata iba en el sentido de advertir que justamente el INE se extralimitó, ¿no?, que ya había un estado, que fue Yucatán, que sí había legislado y por lo tanto debían de sacarlo de su obligación, ¿no?, porque el cumplimiento de paridad se garantizaba en función de lo que ahí se legisló. Entonces, no tendrían que ser 5 mujeres de 9, sino 4 mujeres de 8, ¿no? Claro. Y eso cambiaba la ecuación, ¿no? Tenía un impacto diferente, ¿no? Pero el tema de la paridad no está en discusión, Miguel. Ese no era el punto, ¿no? Claro. El INE, los partidos, el tribunal, ¿no? Los fondos. Hay consensos en que la paridad sí aplica para gubernaturas, hay que cumplirla. Cómo cumplirla, ese era el motivo del disenso. Así es. Voy a pausa comercial, regreso enseguida aquí a los protagonistas a través de la radio y a través de las redes sociales para seguir escuchando el análisis de Osvaldo Chacón. Las elecciones se acercan.
Conoce a los protagonistas rumbo al 2024. Y finalmente llegó el viernes 10 de noviembre, la fecha que puso sobre la mesa el partido Morena para dar a conocer a su ganador o ganadora de las encuestas en los 9 estados de la República Mexicana y por supuesto el estado de Chiapas. ¿Qué pasa con la determinación de Chiapas? Vamos a escuchar justamente el anuncio de Mario Delgado. El hombre mejor posicionado es Eduardo Ramírez y la mujer mejor posicionada es Sacil de León. Entonces ya quedaría ahí Eduardo Ramírez con 16.2, Sacil de León con 14.7. El día de hoy, 2 mujeres ganaron este mejor posicionamiento. Primero, Margarita González Sarabia de Morelos, que será nuestra, para que no nos caiga el INE, nuestra coordinadora de los comités de defensa de la transformación en el estado de Morelos. También ha obtenido el mejor posicionamiento en este indicador nuestra compañera Rocío Nale del estado de Veracruz. Quien encabezará los comités de defensa en esa entidad. Ahí llevamos 2 mujeres, nos faltan 3. ¿Cómo elegir a esas 3? Volvemos a esta pregunta: ¿cuál es la preferencia como candidato o candidata de Morena, PT y Verde? Entonces, las mujeres que hayan obtenido un mayor porcentaje. En ese orden sería Clara Brugada en la Ciudad de México, quien encabezará la coordinación de los comités en la Ciudad de México, Alma Alcaraz de Guanajuato con 23.4%. De igual manera, Alma encabezará los esfuerzos en el estado de Guanajuato y Claudia Delgadillo en el estado de Jalisco. Así tendríamos las 5 mujeres coordinadoras. Los hombres estarían en Yucatán, Huacho Díaz Mena. En Tabasco, Javier May. En Puebla, Alejandro Armenta. Y en Chiapas, Eduardo Ramírez. Quiero recordar que la Comisión de Elecciones determinó una medida adicional, que en aquellos casos donde hubiera cambio de género, el perfil hombre que tuviera este cambio tendrá derecho a optar por la candidatura en la primera fórmula al Senado de la República. Y en todos los casos, el segundo lugar podrá optar también de manera directa para la primera fórmula. Quedaría así: en Yucatán, Huacho Díaz Mena sería nuestro coordinador y Verónica Camino podría optar por la candidatura al Senado. En Veracruz, como ya lo dijimos, Rocío Nale va a ser la coordinadora y Manuel Huerta podrá optar por ser nuestro candidato al Senado. En el caso de Tabasco, Javier May será el coordinador y Yolanda Osuna podrá optar por ser la candidata al Senado.
En el caso de Puebla, Alejandro Armenta será el coordinador, y aquí hay que dejar muy claro que el segundo lugar le correspondió a Ignacio Mier, quien podrá optar por la fórmula al Senado. En Morelos, Margarita González Sarabia será la coordinadora y Víctor Mercado podrá optar por la primera fórmula al Senado. En Jalisco, la coordinadora será Claudia Delgadillo y Carlos Lomerí podrá también optar al Senado. En Guanajuato, Alma Alcaraz será la coordinadora y Ricardo Sheffield le corresponde optar por la primera fórmula en el Senado. Y después de tanto misterio, de tanto estiramiento en los tiempos, Eduardo Ramírez Aguilar es el ganador de la encuesta y el futuro coordinador de esa fuerza política y futuro candidato a la gobernatura del estado de Chiapas. Esto fue lo que dijo. Primeramente quiero agradecerle al pueblo de Chiapas su participación, su confianza, su voluntad, porque gracias a ustedes nosotros pudimos tener esta jornada cívica con unidad, pacífica, con respeto. Quiero reconocer a mi compañera Sacil de León, su participación en este proceso. Es una senadora muy destacada, una mujer que ha puesto su vida también al servicio de Chiapas. Agradecerle también a Patricia Armendáriz, una diputada muy importante para el movimiento de transformación, y también reconozco a la alcaldesa Rosy Urbina su disposición para participar en este proceso. Saludo con mucho aprecio y respeto a Carlos Morales, un gran presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, quien ha transformado la ciudad, nos consta, y que le ha puesto mucho empeño a su responsabilidad. Saludo con aprecio a la revelación en Chiapas, en conocimiento, a Pepe Cruz, que se volvió muy famoso en todo Chiapas. La verdad es que todos hicimos una jornada muy respetuosa. A las dirigencias nacionales de Movimiento de Regeneración Nacional, como es a Mario Delgado y a mi compañera Citlali Hernández, secretaria general, quienes ha tocado un gran trabajo, y les agradecemos a nombre del pueblo de Chiapas su tiempo, su paciencia, porque fueron y han sido momentos en los 9 estados, sin duda, de muchas emociones encontradas. Hay que entendernos como seres humanos, lo que a veces acontece. Y muchas gracias, Mario, muchas gracias, Citlali. También agradezco a la dirigencia nacional del Partido Verde, a Karen, también por todo este tiempo que han estado, al Partido del Trabajo, al maestro Alberto Anaya, a mis paisanos, el maestro Amadeo, a Benjamín, a Giovanna Bañuelos, una gran compañera senadora. La verdad es que estoy muy emocionado por este proceso. Como lo dije en un momento, yo soy un soldado de la 4T y he dejado que las encuestas, como me lo dijo Mario, vayan en su curso, pero soy un hombre de fe. Soy un hombre que estoy en las manos de mi pueblo y que creo en el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, a quien vamos a llevar a la presidencia de la República el próximo 2024. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué dijo finalmente Sacil de León al saber los resultados de todo esto? Escuchemos. Gracias, pues reconocer a todas las compañeras y compañeros que aspiramos en este proceso inédito, histórico y democrático para nuestro movimiento y para nuestros partidos aliados. Hoy creo que gana el pueblo de Chiapas, ganan las chiapanecas y los chiapanecos, que fueron los principales representantes, los principales protagonistas de este proceso democrático y transparente.
Bueno, pues llegamos ya al término de este programa de los protagonistas rumbo al 24, con todos estos grandes temas que se pusieron sobre la mesa a lo largo de la última semana. Y así arrancamos esta nueva semana con temas importantes, los escenarios políticos, la visita de Xóchitl Gálvez al estado de Chiapas y bueno, pues todo lo que le sigue a lo largo de los próximos días. Gracias por su atención a nombre de Jan Aguilar, de Montserrat Hernández, de Hans Federico Gómez Cano, de Óscar Aguilar y también de Elena Zúñiga en la realización y en la redacción, y a nombre de todo el equipo nos despedimos. Fuerte abrazo, hasta pronto. Los actores, las tendencias, las opiniones, todo lo que acontece en torno al proceso electoral. Los protagonistas, rumbo al 2024. Lo esperamos el siguiente lunes, por esta estación.